Bienvenidos todos a un nuevo episodio de La Voz de la Yuca, el espacio radial y digital donde desenterramos las raíces de nuestra identidad cultural, el conocimiento científico y la realidad financiera de nuestro querido Ecuador. Enviamos un saludo muy especial a las autoridades docentes y compañeros de la Unidad Educativa Fiscal General Eloy Alfaro Delgado. Hoy el equipo de tercero de Bachillerato de Contabilidad se ha reunido para analizar el cultivo que es patrimonio vivo, la yuca, pero no lo haremos de forma superficial. Hoy conectaremos las leyendas ancestrales de nuestra selva con los rigurosos datos del Ministerio de Agricultura y las matemáticas exactas de una plantilla de costo de Excel. Quédense con nosotros porque hoy descubriremos cómo el descuido de la tierra se paga caro en el bolsillo. Empecemos. Para el valor de lo que sembramos debemos mirar hacia el origen de los tiempos. La yuca no apareció por casualidad en nuestra gastronomía. Para adentrarnos en esta fascinante historia, doy la bienvenida a nuestra investigadora y guionista del equipo. Cuéntanos, ¿cuál es el lazo místico que nos une con este alimento? Muchas gracias. Para comprender la importancia de la yuca, es obligatorio viajar mentalmente a la Amazonía ecuatoriana y escuchar la leyenda de Nuncuy, la deidad creadora de las plantas según la cosmovisión del pueblo Shuar. Cuenta la tradición que en el principio el pueblo Shuar lo había perdido todo. La tierra se volvió completamente estéril, la vegetación desapareció y el hambre acechaba a todas las familias. En medio de esa desesperación, una valiente mujer llamada Nuncuy salió en busca de sustento y se encontró con Nuncuy, la dueña de la vegetación. La deidad, al ver el sufrimiento de la mujer, decidió otorgarle un regalo sagrado. Le entregó a su propia hija, una niña mágica que poseía el don de hacer brotar alimentos de la tierra con tan solo desearlo. Fue así como de los suelos áridos nacieron los primeros cultivos de yuca, salvando al pueblo Shuar de una muerte segura por inanición. Es un relato hermoso y lleno de esperanza, pero tengo entendido que ese don venía con una condición muy estricta, una especie de contrato social y natural, ¿verdad? Así es, y es aquí donde el mito se conecta directamente con nuestra profesión, la contabilidad. La deidad Nuncuy dejó una advertencia ancestral inquebrantable. Si el pueblo se volvía perezoso, si descuidaba el cuidado de las plantaciones o si maltrataba la tierra, el don mágico le sería retirado inmediatamente y el castigo sería un hambre desoladora y permanente. Si analizamos esta advertencia con ojos de administradores modernos, vemos que equivale exactamente a las pérdidas financieras y quiebras catastróficas ocasionadas por una mala gestión de recursos. El castigo con el hambre que imponía Nuncuy no es diferente a la ruina económica que sufre un productor actual cuando se descuida. Si un agricultor moderno no vigila sus inventarios, no planifica el mantenimiento del suelo o ignora las ineficiencias de su cadena productiva, el resultado es el mismo: desabastecimiento, pérdida del patrimonio y fracaso total de la inversión. El mito nos enseña que el descuido y la mala administración siempre destruyen el sustento. Del mito nos trasladamos ahora a la cruda realidad de la ciencia y los datos duros de nuestro segmento. Investigaciones, el sustento para comprender el impacto real de este tubérculo en la economía ecuatoriana. Hemos analizado informes de fuentes oficiales del Estado. Compañera investigadora, compártenos esas cifras que fundamentan nuestra investigación. Por supuesto, según los datos recopilados en los portales oficiales del Ministerio de Agricultura y Ganadería del Ecuador y del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el cultivo de yuca es vital para la soberanía alimentaria de miles de familias. En el Ecuador, la producción se concentra principalmente en provincias de la Amazonía, como Pastaza y Morona Santiago, y en la costa central destacando Manabí. Las estadísticas reales nos muestran que bajo un sistema de cultivo tradicional, el rendimiento promedio nacional oscila entre los 6 y 8 toneladas de yuca por hectárea. Sin embargo, este rendimiento se encuentra muy por debajo de su potencial técnico debido a dos amenazas críticas investigadas. Factores climáticos. Las variaciones extremas del clima, especialmente el exceso de lluvias e inundaciones en las zonas bajas, compactan el suelo y saturan de agua las raíces, provocando la pudrición del tubérculo antes de la cosecha. Otra de las amenazas que tenemos son plagas y enfermedades. El ataque feroz del mosco de las agallas y el virus del cuero de sapo deforman las raíces y detienen el crecimiento de la planta.
Estas amenazas biológicas y climáticas no controladas a tiempo generan pérdidas técnicas o mermas que reducen entre un 15% y un 30% el volumen total de la cosecha esperada. Científicamente, esto significa menos alimentos para el país. Contablemente, significa que el costo invertido en la siembra de esas plantas perdidas tiene que ser absorbido por el producto que sí sobrevivió. Para que este análisis no se quede en los escritorios de nuestras aulas, abriremos el espacio a entrevistas La Voz del Campo. Hemos recibido un testimonio de audio real vía WhatsApp directamente desde la zona productora. Escuchemos con atención las palabras de don Segundo Chimbo, un pequeño agricultor, agropecuario y comerciante de la comunidad, quien nos detalla cómo vive el día a día organizando su trabajo y administrando sus limitados recursos. Saludos cordiales jóvenes de la Unidad Educativa Eloy Alfaro, qué bueno que se interesen por nuestro trabajo en el campo. Verán, sembrar y mantener la yuca es una tarea bien sacrificada. Aquí el recurso principal es la mano de obra y como pagar jornales diarios a trabajadores particulares sale sumamente caro y a veces la plata no avanza. Nosotros nos organizamos en la comunidad a través de la minga, nos unimos entre familias vecinas. Hoy limpiamos mi terreno entre todos, mañana vamos al terreno del compadre y así nos apoyamos sin gastar tanto efectivo. Los recursos los cuidamos comprando las estacas de semilla y los abonos orgánicos con ahorros en cooperativas, pero el peligro siempre es el descuido o el temporal. Si uno se confía, no limpia la maleza a tiempo o deja que la plaga avance una sola semana, la yuca de abajo se pudre o se queda del tamaño de una zanahoria. Esa yuca pequeña o dañada ya constituye una pérdida limpia. Nadie te la compra en el mercado de Durán y toca desecharla. Ahí es donde todo el esfuerzo y el dinero invertido se va a la basura. Las palabras de don Segundo son una cátedra abierta de administración empírica. Se han mencionado 3 elementos claves: la compra de semillas y abonos, el trabajo mediante minga comunitaria y el terrible impacto de las mermas o desperdicios por descuido. Aquí es donde brilla nuestra especialidad. Damos el paso de honor a nuestra contadora técnica para que nos detalle la experiencia del grupo estructurando y automatizando el caso práctico en Excel. Adelante. Muchas gracias. Saludos a los docentes del área comercial. Traducir la realidad del campo a una estructura de costos en Excel ha sido una experiencia retadora y muy enriquecedora. Para cumplir estrictamente con el rigor contable exigido en la rúbrica, nuestra plantilla automatizada clasificó la inversión del agricultor en 3 componentes esenciales aplicando operadores aritméticos. Registramos matemáticamente el costo de adquisición de las estacas de variedad seleccionada de yuca para la siembra, sumado al costo de los abonos orgánicos y fertilizantes utilizados para preparar el terreno. Aquí aplicamos un concepto técnico fundamental, el costo de oportunidad aplicados a las jornadas de trabajo comunitario conocidos como la minga. Aunque el agricultor no desembolse dinero en efectivo para pagar un sueldo formal a sus vecinos gracias al principio de reciprocidad. Contablemente, ese esfuerzo humano representa un costo real evaluado según el salario agrícola vigente. Si no valoráramos la minga, estaríamos ocultando el costo humano real del producto. En este casillero agrupamos la depreciación de las herramientas agrícolas como machetes, palas y bombas de fumigar, el costo del transporte camioneta desde el sector rural hasta los centros de acopio de Durán. Y algo muy importante, el costo de la alimentación y bebidas provistas a los comuneros durante los días de minga. Queda clarísima la estructura de la contabilidad de costo agrícola, pero explícanos la gran innovación matemática de nuestra plantilla. ¿Cómo se calcula el impacto económico real de los desperdicios en la base de la advertencia del mito? Excelente pregunta. Inspirados en la leyenda de Nuncuy, bautizamos el indicador de mermas físicas en nuestra hoja de cálculo como el factor Nuncuy. Automatizamos las celdas de Excel utilizando operadores aritméticos para calcular el costo unitario real por libra bajo la siguiente fórmula lógica. En nuestro simulador de Excel demostramos 2 escenarios. Escenario es eficiente. Si el agricultor cuida perfectamente la tierra y no sufre pérdidas por descuido, el costo total se divide entre la totalidad de las libras cosechadas, obteniendo un costo unitario bajo por libra, permitiéndole vender a precios competitivos y ganar un buen margen de utilidad. Escenario de descuido. Al introducir en la celda de Excel un porcentaje de pérdida del 20% en las libras de yuca por no limpiar la maleza o por plagas no tratadas,
La fórmula matemática de la plantilla distribuye automáticamente todo el dinero invertido entre un número menor de libras sanas disponibles para la venta. Consecuentemente, el costo unitario por libra sube de forma automática. Esto demuestra de forma cuantitativa el impacto económico real. El producto se ve obligado a subir sus precios perdiendo total competitividad frente a otros comerciantes, o se ve forzado a vender el precio del mercado asumiendo las pérdidas directamente en su patrimonio familiar. La automatización de Excel nos dio la razón, la advertencia de Nuncuy, que se cumple de manera exacta. En la economía matemática, el descuido de los recursos siempre encarece el costo de vida. Empecemos con los números. Cuando administras una hectárea o una planta procesadora de yuca, ¿cómo entra en juego un paquete contable? Entra desde el día 1. El negocio de la yuca tiene muchos costos invisibles. Un software o paquete contable te permite registrar exactamente los costos directos de producción, la compra de la semilla, los fertilizantes, el combustible del tractor y el pago del jornal para la siembra y el deshierve. Y no solo es eso, en la etapa de poscosecha o procesamiento, por ejemplo, si vendes almidón agrio o yuca congelada, el paquete contable rastrea el costo de empaque, transporte o depreciación de la maquinaria. Exacto. Con esos datos en el software, el agricultor o empresario puede calcular el costo exacto por kilo cosechado y fijar un precio de venta que garantice margen de ganancia, además de cumplir con los impuestos y la facturación electrónica. Excelente. Ahora hablemos de la gente. La gestión de talento humano, ¿cómo se aplica en las empresas yuqueras? El trabajo en el campo y en las plantas de procesamiento requiere equipos coordinados. Talento humano se encarga de planificar la contratación, ya sea del personal fijo para el mantenimiento del cultivo o de cuadrillas temporales para la época pico de cosecha y rallado de yuca. Claro, y hay un tema crucial en el agro. La retención del personal y bienestar laboral no se trata solo de contratar, sino de garantizar salario justo, condiciones dignas en el campo y programas de salud y seguridad ocupacional. Mencionaste algo clave. Cargar sacos de yuca o manejar maquinaria de rallado tiene riesgos físicos. La gestión de talento humano diseña planes para prevenir accidentes, organizar turnos y mantener motivados a los trabajadores agrícolas, lo que reduce la rotación en el campo. Y para que todo este equipo rinda al máximo, necesitamos la formación y orientación laboral o FOL. Esta es la pieza que conecta al trabajador con las técnicas modernas del cultivo. La formación laboral en este negocio implica capacitar a los agricultores y operarios en buenas prácticas agrícolas, manejo integrado de plagas y uso seguro de agroquímicos. También en el manejo de nuevas tecnologías. Hoy en día, un trabajo capacita, aprendemos a usar un sistema de riego por goteo o clasificación, la yuca según los estándares de calidad que exige la industria de exportación. Y la parte de orientación laboral les enseña a los trabajadores del campo sus derechos laborales, el uso correcto de los equipos de protección personal y cómo la eficiencia de su trabajo impacta directamente en el rendimiento de toda la cosecha. En resumen, producir y vender yuca de manera profesional requiere mucho más que tierra y agua. Así es, los paquetes contables nos dicen cuánto nos cuesta cada kilo y cuánto ganamos. La gestión de talento humano cuida y organiza el equipo de trabajo en la finca o planta, y la formación laboral capacita al personal para producir más y con mayor calidad. El éxito en el agro está en profesionalizar el campo. Una demostración brillante de nuestras contadoras técnicas. Querida audiencia, a lo largo de este episodio hemos comprobado de manera eficiente cómo la sabiduría ancestral de nuestro pueblo amazónico y los principios científicos de la contabilidad moderna persiguen exactamente al mismo objetivo: el respeto absoluto, el control estricto y la optimización de los recursos que nos da la tierra. La yuca es el patrimonio cultural y alimentario y protegerla requiere tanto del asadón del campesino como del análisis financiero en nuestras aulas. Agradecemos profundamente a la investigadora, a las contadoras técnicas y a nuestra productora de audio por estructurar de manera tan profesional este proyecto interdisciplinario. Invitamos a todos nuestros compañeros de tercero de bachillerato a seguir aplicando la rigurosidad científica en sus proyectos. Esto fue La Voz de la Yuca.